Amigo, dame un pase, dame un pase. Bueno, amigo, no me parece lugar ni contexto, pero si resistís, no sé si vas a jugar. No, el otro pase. ¿Que saque el tuyo? No, la redonda. No, yo con pastillas no, yo pastillas no, esas cosas no. Ya no entiendo más a nadie. Capítulo 17. Filicidio y fratricidio. Resumen. Filicida. Sustantivo. Matar a uno o varios hijos. Fratricidio. Sustantivo. Matar al hermano, normalmente significa hermano. Habían pasado 10 años desde que enviaron lejos al primogenitor y toda tierra ardió. El emperador se sentó en el trono dorado, el faro psíquico del astronómico brillaba cada vez más gracias a su presencia. Sabía que en circunstancias normales, su ayuda para mantener el astronómico no era necesaria, que normalmente iluminaría todo el imperio independientemente de su estatus. Por eso podía caminar por el palacio sin ser escuchado, cuando Izuku estaba aquí. Estas no eran circunstancias normales. La flota traidora en órbita le estaba haciendo algo al Immaterium. El emperador no estaba seguro de si atribuirlo al intenso foco de las entidades del caos, se negó a llamarlos dioses, por muy exacto que fuera, el sufrimiento y la muerte en la superficie, el choque del ejército. Y Astartes y la muerte de civiles, por alguna razón totalmente desconocida. Lo que siguió siendo el caso es que el faro dorado normalmente cegador que era el Astronomicon quedó confuso, oscurecido por la opresiva negrura psíquica que rodeaba la Tierra y a todo el sistema solar. Sabía que si llegaban sus refuerzos de los ultramarines y los ángeles oscuros, sería necesario iluminar la luz. Si se comparara al Astronomicon con una bombilla que brilla en una habitación a oscuras, entonces tendría que elevarlo al nivel de un faro de viejos barcos que guían a puerto. Era un asunto relativamente simple, sin nada que lo distrajera de concentrarse en su tarea. No hay fisuras o arpa en las entrañas del Palacio Imperial. No hay drenaje psíquico de su psique. Ni siquiera se podía escuchar el ruido de la batalla afuera en lo profundo del palacio. Simplemente no podía abandonar el trono. No podía unirse a la batalla directamente, no hasta que llegaran el León y Guillimán. Todo lo que podía hacer era sentarse y pensar en sus acciones anteriores. Piensa si los mensajeros Servo Skull que había enviado a Izuku cada año, desde que lo enviaron lejos habían logrado sobrevivir. Me pregunto dónde se había equivocado. Imagina infinitos qué pasaría si que habrían conducido a un futuro mejor. Todo el tiempo atrapado en el trono dorado, incapaz de salir a menos que deseara condenar a Terra. Y para el Señor de la Humanidad, ese tipo de castigo era peor que la muerte. Magnus intentó concentrarse. A pesar de los inhumanos chillidos de la legión de demonios que cargaban contra su posición, a pesar de los informes de los vólteres de los ángeles sangrientos y los puños imperiales defendiendo esta posición, su mente era una fortaleza ordenada. Notó un error en su conjunto de sellos psíquicos. Tomando solo un breve momento para destripar a un Bloodletter que había intentado acercarse sigilosamente a él, corrigió el error con un pensamiento. Cantando las últimas líneas del encantamiento y colocando algunos símbolos arcanos más en la imagen, completó el hechizo. Y con un pulso de puro poder, todos los demonios a su alrededor y luego más lejos en un círculo en expansión, gritaron como uno solo antes de disolverse en la nada. Un extraño silencio se apoderó del campo de batalla, mientras los Astartes y los humanos miraban a su alrededor, comprobando y volviendo a comprobar si realmente habían ganado. Después de un breve momento, estallaron fuertes vítores. Los soldados se abrazaron unos a otros, ignorando las filas y el orden en su alegría. Incluso los Astartes no pudieron evitar disfrutar de la pausa en la lucha. Se daban palmaditas en la espalda o gritaban insultos a los barcos traidores que colgaban en el cielo. Magnus no se quedó ahí para disfrutar el momento, sabía que esto era solo una solución temporal. Corrió hacia el Palacio Imperial, sabiendo que cada segundo que no estaba donde se suponía que debía estar significaba millones de humanos muertos y miles de Astartes. Corriendo por los pasillos y pasando por vastos pasillos, corrió hacia la sala del coro astropático. La solución temporal que había lanzado se rompió a los pocos minutos de su viaje, y los gritos y disparos volvieron a surgir. Entró rápidamente al salón del coro, dejó las armas y se sentó con las piernas cruzadas, los brazos extendidos y apoyados en las rodillas.
Su dedo medio y su pulgar se tocaban, ayudando a canalizar su poder. Inhaló profundamente con la nariz, contuvo la respiración durante unos segundos y luego exhaló toda la tensión y el dolor de la pelea. El olor a ozono golpeó su nariz cuando el residuo psíquico de su último destierro abandonó su cuerpo. En los 10 años transcurridos desde Isban B, Magnus siempre había sabido que los traidores eventualmente llegarían a Terra. Se había recluido en el Palacio Imperial, entrenando incesantemente para el día en que tendría que utilizar su poder psíquico contra sus hermanos descarriados. Al leer tanto el conocimiento confiscado temporalmente a Próspero como la colección personal del emperador, ahora estaba seguro de que era el segundo en poder psíquico solo después de su padre. La batalla todavía era jodidamente agotadora. Mientras el emperador otorgaba poderes al Astronomicon, protegería a Terra. Cerró su único ojo material y abrió un nuevo conjunto psíquico de 3. Su alma dejó atrás su cuerpo y se sumergió profundamente en el Immaterium. Ahora que sabía acerca de los horrores que vivían dentro de él, entendía por qué siempre se había sentido observado. Más saludos Magnus. ¿Te importaría charlar hablar conspirar? Más cierra tu boca inexistente Neverborn, estoy tratando de concentrarme. Más agua vamos, Magnus, no actúes seas así. Tú y yo nos remontamos hace mucho tiempo. ¿Qué es una pequeña mentira piadosa invención entre amigos conocidos? Más dije. Ser. Silencio. El alma de Magnus estalló con poder. Era bastante similar en apariencia y convenciones al emperador, más de un amarillo pálido que el oro brillante de su padre. Pero eso fue suficiente para hacer retroceder a la entidad. Más cuando pedí exigí tu ojo a cambio de salvar a tu padre adoptivo cuidador restricción Amon, me lo agradeciste. Estábamos vinculados, tú y yo. Todavía lo estamos podemos estarlo, si lo preguntas. Magnus hizo una pausa y luego sonrió. Más sabes, él dijo, más hay algo que puedes hacer por mí. Más ¿Y qué sería eso? Más métete en cualquier horrible caparazón de molusco del que saliste hace milenios y muere. Yo no tengo nada que decirte, y tú no tienes nada que decirme. Los oídos de Magnus fueron asaltados por una risa aguda y gorjeante. Al menos eso era lo que él suponía. El ruido era completamente inquietante, no se parecía a ningún ruido que hubiera escuchado alguna vez, ya sea en el Materium o mientras buscaba en el océano de las almas. Más nada que hablar a decir. ¿Es eso realmente lo que crees piensas? Bueno, entonces. Más sí, con todo mi ser. Ahora vete. Por un momento sintió como si Izuku le estuviera haciendo un puchero, a punto de hacer un berrinche de no necesitar descansar o no tener tanto sueño, pero lo ignoró, como siempre lo hacía. Finalmente estando solo, comenzó su tarea. Arreglar el espacio psíquico alrededor de Terra. Toda la turbulencia dentro del Immaterium había desordenado el mundo material, se estaban abriendo brechas en la barrera entre los mundos en toda la Tierra y dentro del sistema solar. Algunos se estaban abriendo naturalmente como resultado de las emociones de las batallas, pero muchos más estaban siendo abiertos deliberadamente por los portadores de la palabra. Solo una de las lunas de Saturno, Titán, estaba libre de fisuras emergentes. Magnus no estaba seguro de por qué, pero esa era una pregunta que debía encontrar una respuesta después de que Terra estuviera a salvo. Magnus flexionó sus dedos y atrajo energía al espacio frente a él. Pronunció palabras que no se habían escuchado en siglos y poco a poco creó un entramado de poder, tejiendo nuevamente el tejido mismo de la realidad. Más te diré una cosa, Magnus. Te daré un trozo byte de información completamente gratis. Sin ataduras cláusulas capturas adjuntas. Más has perdido, engañador. Vuelve a tu casa y desanímate. Ahí estaba de nuevo, la casi risa. Más en primer lugar principalmente, el engañador no soy yo, y pronto te darás cuenta de él lo conocerás. En segundo lugar adicionalmente, Magnus casi podía oírlo sonreír, tengo un nuevo hogar, curiosamente trágicamente. La mente de Ahriman es tan abierta espaciosa que no pude evitarlo. Magnus se resistió. Ahriman lo había traicionado. ¿Por qué? Más Próspero y tu legión ardieron durante muchísimo tiempo, y ahora arden conflagración yacen en ruinas.
Los logos de Rus fueron y son un desarrollo inesperado / no deseado, pero ellos y aquellos que todavía siguen / me gusta / suscriben / te respetan pronto desaparecerán / borrados para siempre. Duele mucho escuchar eso. Al enterarse de que su hermosa casa ahora no era más que ruinas y cenizas. Sin embargo, continuó, con las manos uniendo grietas, atando piezas grandes y alisando los bordes. Mas entonces vengaré mi hogar y con un repentino movimiento de sus manos, alimentado en su singularidad por el odio y el desprecio, lanzó su hechizo. La entidad desapareció, luego los demonios fuera del palacio y luego por toda la tierra. El mayor destierro de Neverborn en la historia de la galaxia, planteado casi como una ocurrencia de último momento. Magnus estaba solo por primera vez en su larga vida. Y por primera vez deseó no serlo. Sanguinius estaba ante su padre, enmarcado como estaba por el enorme aparato del trono dorado. Aunque supo, cuando vio la lucha, que el imperio aún vivía, se sintió inmensamente aliviado al verlo confirmado con sus propios ojos. Dorn y Malcador lo flanqueaban, profundamente preocupados por la situación. Padre, le fallaron las palabras, cada vez más brevemente. ¿Qué debemos hacer? Probablemente podamos ganar un enfrentamiento defensivo directo con los traidores, pero luego ¿qué? Gobernar un mundo arruinado y muerto. Su hijo dice la verdad. Dijo Malcador desde su posición a la derecha del emperador. Podemos resistir hasta que lleguen los ultramarines y los ángeles oscuros, y atrapar a la flota de Horus en una pinza, pero ¿cuánto tiempo bombardearán Terra hasta que lo hagan? ¿Un par de meses? ¿Un año? ¿2? Necesitamos un ataque quirúrgico decisivo. El autarca de Terra se sentó en el trono dorado y sopesó sus opciones. Se sentó inmóvil frente a su hijo, pensando qué hacer. La decisión que tomó no fue la que le gustó, a juzgar por la expresión de resignación en su rostro. Debemos ocuparnos de Horus más temprano que tarde, no me encogeré en mi palacio como un ermitaño. Matarlo debería ser nuestra máxima prioridad. Dorn habló desde el lado izquierdo. ¿Qué tan avanzado está Magnus en la estabilización del espacio disforme alrededor de Terra? Debería terminar en cualquier momento. The Warp se está calmando significativamente, pero parece estar en peligro. Su alma arde con emociones negativas, y estoy seguro de que algo está intentando impedirle desterrar a los demonios. El silencio reinó nuevamente en la vasta sala, un gruñido vino de Malcador cuando el hombre mayor hizo audible su disgusto. Entonces tú, amigo mío, tienes trabajo que hacer. Sanguinius vio los ojos de su padre abrirse como platos. Malcador, no es posible que quieras. Sí. Puedo soportar sentarme en el trono dorado por un tiempo. El astronómico no puede flaquear, no mientras la primera y la 13ª legiones sigan viajando hasta aquí. Su rostro arrugado y canoso esbozó una sonrisa. Ya hice mis arreglos. Sanguinius nunca supo que su padre fuera una persona emocional. Rara vez hacía bromas, rara vez sonreía a alguien que no fuera Izuku. Ese era precisamente el tipo de persona, si esa palabra pudiera describirlo, que era. Era estoico, un rasgo evidentemente adquirido a lo largo de 38.000 años de vida. Sin embargo, cuando Malcador dijo esto, parecía increíblemente triste. Sanguinius no necesitaba tener poderes abiertamente psíquicos para saber exactamente lo que estaba pensando su padre. Estaba tratando de pensar en lo que había hecho para merecer un amigo como el Sigilita. ¿Y qué haría sin un amigo así? Muy bien. Se puso de pie y, con poca fanfarria, Malcador ocupó su lugar. Levantó la cabeza y se volvió hacia Sanguinius. He aquí el mayor sacrificio de nuestra época. Malcador el Sigilita ya no existe. De ahora en adelante, siempre será conocido como Malcador el héroe. Sanguinius sonrió. Su padre siempre tuvo talento para lo dramático. Antes de que te vayas, gruñó Malcador, quiero que me prometas una cosa. Por supuesto. Lo que quieras, mi amigo. Golpéale el trasero a ese bastardo como si fuera un arma. Malcador sonrió con alegría salvaje, incluso cuando el estrés de mantener el trono contorsionó su rostro y un rayo psíquico estalló a su alrededor. El emperador lo miró fijamente durante unos momentos y luego asintió. No me contendré, Horus ha hecho demasiado mal y debe ser castigado. Sanguinius caminó hacia Malcador y se inclinó para que estuvieran a la altura de sus ojos.
Malcador, no tengo tanto talento como tú o Magnus en las técnicas de Warcraft, pero tal vez pueda ayudar. Extendiendo sus enormes alas de ángel, hizo flotar una sola pluma en el regazo de Malcador. Crepitando con una luz dorada, la carga sobre Malcador disminuyó imperceptiblemente. Dáselo a Izuku cuando regrese. Estoy seguro de que tendré una buena historia para él. Con eso los tres se fueron, preparándose para la inevitable pelea. Los tres semidioses se dirigieron al teleportario del Palacio Imperial con sus rostros grabados en piedra, cada uno sabiendo lo que tenía que hacer y lo que había que hacer. La habitualmente amplia sala del teleportarium estaba abarrotada, atestada de hombres descomunales que portaban pesadas armaduras, armas y escudos, parados lo más juntos posible. El emperador, Sanguinius, Dorn y más de 100 custodios estaban apiñados, aplastados contra los 4 hombres que estaban delante y junto a ellos. El emperador asumió que los teleportarios de los ángeles sangrientos y de los puños imperiales estaban igualmente abarrotados. Uno habría pensado que un ataque tan rápido y profundo debería haber sido heroico, cargando entre disparos y explosiones, pero la vida a menudo era decepcionante. Estuvieron hombro con hombro mientras esperaban que el astrópata que los atendía los enviara a toda velocidad a través de la disformidad hacia el espíritu vengativo. La teletransportación era una perspectiva extremadamente peligrosa, ya que era poco más que un salto de corto alcance a través de la disformidad antes de terminar en o cerca de su destino. Sanguinius se aclaró la garganta antes de hablar. Padre, ¿crees que puedes matar a Horus? Por supuesto que puedo vencerlo, ninguna cantidad de poder de los dioses del caos, se estremeció, puede llevarlo a mi nivel. Dorn habló. Padre, no creo que eso sea lo que Sanguinius quiso decir. Tu destreza marcial nunca estuvo en duda. Creo que le preocupa si puedes o no decidirte emocional y mentalmente a matar a Horus. La verdad es que no lo sé. Sé que hay que hacerlo, pero... suspiró vacilantemente, sigo pensando en él como en mi hijo, y no como en el líder de una rebelión. Sanguinius sonrió con tristeza. Padre, si es necesario, puedo hacerlo. Ningún padre debería tener que enterrar a sus hijos, y mucho menos matarlos. El emperador se sintió conmovido. ¿Harías eso por mí? Sí puedo. ¿Qué he hecho yo para merecer un hijo como Sanguinius? Él pensó. Pensó en sus 20 hijos, leales, traidores y lo perdieron todo. Pensó en la visión de Magnus y lo que eso implicaba. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos, así lo dice el Evangelio de Marcos. Odiaba lo que representaba ese libro, para qué servía, pero ese sentimiento siempre ha estado conmigo. Padre, Sanguinius. Sabes que probablemente solo haya una manera de que esto termine, ¿correcto? ¿También has visto el futuro? Sí, padre, aunque me aferro a la esperanza. Mucho ha cambiado gracias a Izuku, tal vez esto también cambie. El emperador sonrió a su hijo. Quizás. Quizás. Como si fuera una señal, el astrópata juntó las manos y habló en voz baja. Le deseo suerte, mi señor. Los tecnosacerdotes dieron el visto bueno y con un ruido de trueno desaparecieron. El aire entra corriendo para llenar el repentino vacío de espacio, creando una ráfaga de aire fuerte pero breve. ¡Baal! Golpe. El campo de teletransportación ni siquiera se había dispersado cuando el emperador se estrelló de cara contra una pared explosiva, atravesándola como si fuera papel de seda. Si bien resultó ileso, su orgullo definitivamente resultó herido. Levantó la vista desde donde había caído para ver que estaba rodeado por 15 hijos de Horus, tan sorprendidos por su apariencia que ni siquiera habían intentado moverse. Pensó en Garbiel Oken, que compartía la misma sangre que estos traidores, pero que había permanecido leal. Estos hombres eligieron esto. Si me dices dónde está tu padre genético, tus muertes serán rápidas e indoloras. Ninguno de los marines se movió ni por un segundo, desconcertados por la absoluta audacia del hombre en tierra. Entonces los disparos de Volter impactaron el escudo personal y comenzaron los combates. Atacó a los marines traidores, pintando el suelo, las paredes y el techo con su sangre y tripas. Hay muchas de las llamadas armas creadas por maestros, armas creadas con tanta habilidad y delicadeza que son casi únicas.
Muchos son únicos, todos son poderosos. El emperador es el mayor maestro artesano que jamás haya existido. El primer Volter arrojó muerte reactiva al impacto a los Astartes. La garra del águila atravesó la armadura como si fuera mantequilla. Y su espada de fuego destruyó las almas de todos aquellos a quienes mató. Maldecía con cada paso que daba, juraba con cada enemigo asesinado y corría más rápido después de cada pelea. Tenía que lograrlo, tenía que hacerlo, no podía llegar demasiado tarde. Quizás Dorn sería más rápido, o los custodios lo respaldarían, o podría prolongar la lucha el tiempo suficiente para... Dobló la esquina y vio un espectáculo que lo perseguiría por toda la eternidad. Sanguinius ya estaba en el suelo, sujetándose el costado mientras un charco de sangre demasiado grande brotaba de él. Horus estaba de pie junto a él, agarrándose el flanco con la mano libre, mientras la sangre manaba de entre sus dedos. Alrededor de la habitación del piso superior había casi un centenar de hijos de Horus Astartes, con sus Volters apuntando a la puerta por la que había entrado. Sanguinius giró la cabeza para mirarlo. Padre, por favor dile a Izuku, que lo siento, no podré tomarlo por una mosca, después de todo. Como si solo se hubiera aferrado a su vida para esta última frase, Sanguinius cerró los ojos. Su cabello dorado y suelto estaba salpicado de sangre, y sus alas parecían curvarse sobre sí mismas ligeramente. El emperador nunca antes había experimentado un desamor. Había tenido relaciones, por supuesto, pero cuando eres inmortal aprendes a mantener tus emociones cerca del pecho para no apegarte demasiado a algo que morirá en 100 años. Lloró a sus diversas esposas cuando fallecieron, pero nunca sintió verdadero dolor por ello. El dolor se sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y le hubieran vertido sal en la herida. Horus se burló de su hermano muerto. Traté de que me escucharas, pero no lo hiciste, hermano. Horus escupió la palabra como si fuera alguna forma de insulto. Se volvió hacia el emperador. Mira lo que has hecho, padre. Has arrastrado a otro de tus hijos a la muerte. ¿Se atreve a culparme? Horus, nunca te obligué a luchar contra tu hermano. Si alguien tiene la culpa, entonces son las 4 entidades que os han dado su fuerza. Sé que podría haber sido más sincero, pero mira a tu alrededor. Hizo un gesto hacia la enorme sala en la que se encontraban. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿O es simplemente lo que los dioses a los que te has vendido hicieron lo que quieres? Horus chasqueó los dedos y todos los Astartes abrieron fuego contra el emperador. Rayos, disparos de cañón láser, bolas de plasma y misiles impactaron en su escudo personal. Ningún disparo tocó su armadura. Sabiendo que estos simples Astartes no podían hacerle daño, el emperador cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, brillaron con una luz dorada. Todas y cada una de las armas que le disparaban explotaron en las manos de los soldados, incapacitando y matando a sus operadores. Los servomotores de la servoarmadura de los Astartes se derritieron, atrapándolos en una prisión ajustada. Luego, el emperador se volvió hacia Horus y lo cargó con un grito de angustia, tanto hacia su hijo ahora muerto como hacia el hijo que se vería obligado a matar. Con furia en su corazón chocó contra él y lo arrojó contra la pared donde impactó fuertemente. Sin embargo, en lugar de correr hacia adelante de nuevo y terminar la pelea antes de que pudiera tomar represalias, se arrodilló y muy suavemente apartó los pelos sueltos de la cara de su hijo caído. Las lágrimas caían de sus brillantes ojos. No deberías haber hecho esto, deberías haber sobrevivido. Horus, enfurecido por la carga además de ser ignorado, aprovechó el momento de debilidad mostrado por su padre y lo detuvo con el hombro. Blandió su garra y desvió un golpe de la espada de su padre, las llamas lamieron los bordes de su arma. Los dos eran una masa borrosa de golpes y disparos de Volter. Horus nunca podría haber esperado vencer a su padre en una pelea igualada, pero con el poder de los 4 grandes detrás de él, en realidad parecía tener la ventaja. Arriesgándose, Horus agarró la espada gigante y la inmovilizó. Usando su mano libre, Horus reunió la energía caótica ambiental que impregnaba la habitación. Gruñendo en presunto triunfo, atacó a su padre directamente en la cara con una explosión psíquica. La materia prima de la disformidad bombardeó al maestro de la humanidad. El emperador vio el ataque una fracción de segundo demasiado tarde para evadirlo por completo y el ataque le arrancó el lado derecho de la cara, despojándose primero de la piel y luego del músculo.
Le destrozó el ojo y la oreja, así como parte del cuero cabelludo. Al emperador apenas le importó, en cambio se centró en su propia garra de poder y atacó. Su garra desgarró el cuerpo de Horus, destrozando ceramita, piel y músculos. 5 cortes profundos y sangrantes fueron tallados en el pecho de Horus. Horus retrocedió tambaleándose en estado de shock, claramente sorprendido por el ataque mientras intentaba detener la hemorragia con sus manos. Vas a morir, Horus. Tú y toda tu legión perecerán por mi mano. Aunque sean necesarios 100.000 años, no habrá lugar para que descanséis ni donde esconderos. ¿Y si me matas? El emperador realmente se rió de eso. Entonces mis hijos te perseguirán. Y luego sus hijos. Y luego sus hijos. Serás exterminado como las alimañas a las que le vendiste tu alma. Horus miró hacia el único ojo ardiente de su padre y sintió miedo. Con pánico en su voz gritó: «Ataque, ataque. Mátalo. Ahora». Los hijos de Horus que aún vivían lucharon contra sus prisiones armadura, pero ninguno podía siquiera mover un dedo. Todos menos uno. Uno de los Terminators logró liberarse de sus servos bloqueados y saltó detrás del emperador. Levantando su martillo de trueno en alto, aplastó al emperador en la espalda. El emperador se giró y miró directamente a su alma, una brillante luz dorada enfocándose a través de las lentes del Terminator y cortando el cerebro de Astartes como un bisturí. Fue lobotomizado casi al instante, pero todavía no fue lo suficientemente rápido. Corriendo hacia adelante, Horus atacó al emperador, apuntando directamente a su corazón. El emperador desvió el golpe de su pecho, pero en su lugar impactó en su hombro, desgarrando su cuerpo. Le arrancó el brazo y le abrió una herida profunda, colapsando uno de sus pulmones y casi arrancándole el corazón. Un dolor como el que el emperador no había sentido en decenas de miles de años recorrió su cuerpo. Sintió una sensación de ardor en lo profundo de la herida, presumiblemente la mancha caótica de la garra de Horus tratando de infectar su cuerpo. La fuerza y el movimiento lo hicieron caer y aterrizar una vez más en el suelo. Un gruñido gutural escapó de sus labios destrozados, haciendo que sonara como si estuviera mucho peor herido de lo que realmente estaba. Horus, mientras estaba gravemente herido, aprovechó la oportunidad para clavar a su padre en el suelo y regodearse. ¿Ves, padre? Este es el destino de todos los que intentan luchar contra el inevitable avance del futuro. Crearé un nuevo imperio, brillando en su gloria para que todos los demás lo vean y se desesperen. Y cuando se cuenten las historias de su fundación, usted será poco más que una nota a pie de página. Fricción en los engranajes del progreso que no supo cuándo retirarse. Un loco solitario que sabía de la existencia de los dioses y, sin embargo, decidió fastidiarlos. Tu imperio nunca sobreviviría. Estás demasiado ciego para ver que tus dioses te usarían como tokens para cualquier cosa caprichosa que llame su atención en ese momento. Mátame, ¿y luego qué? Los dioses te dejan hacer lo que deseas. Eres un esclavo con un collar de oro y ni siquiera puedes verlo. Horus gruñó. Adiós, padre. Levantó su garra en alto, las 5 garras revestidas de campos de poder listas para ensartar el cuello del emperador. Detener. La palabra fue gritada con tanta fuerza, devoción y mando que Horus se detuvo en seco. Con un gruñido se giró para mirar al idiota que había dicho eso. Era un único soldado del ejército imperial, vestido con una armadura antiaérea estándar, que lo miraba con una voluntad tan fuerte que Horus quedó realmente impresionado. Mi señor. Comenzó. No es necesario que mates al emperador, claramente has ganado esta pelea. Horus se burló de él. Caminando hacia él y mirándolo con furia. ¿Me estás dando una orden? No, mi señor. Te estoy diciendo que si deseas matar a nuestro emperador, primero tendrás que pasar por mí. Y cuando yo me haya ido, 100 ocuparán mi lugar. Y 10.000 de ellos. Déjalo en paz. El emperador no podía ver a la persona que hablaba, su ojo de ese lado había sido golpeado por la explosión disforme de Horus. El dolor de la herida y el residuo psíquico de los poderes de Horus estaban deformando sus sentidos. No había ningún soldado con armadura antibalas y un arma láser, sino que vio una cabeza de pelo verde rizado y ojos brillantes. No. Te envié de regreso. ¿Estás seguro? Tienes que estar a salvo. Yo prometí. Entonces déjame ver esos 100.
Horus levantó su garra, activó su campo de poder y lo cubrió con energía warp. Luego se lo lanzó al hombre, su cuerpo quedó destrozado, cortado y destrozado al mismo tiempo. El impacto no sonó como si el metal golpeara la carne, fue más bien un estallido cuando la sangre hirvió y se convirtió en vapor en su interior. Ni siquiera quedó un cuerpo, solo un trozo de materia humana. El emperador gritó. Un grito hecho de rabia, desamor y pena. Su cuerpo se disparó desde el suelo junto con la espada que había sido descartada, como por arte de magia voló hacia su mano, se encendió y luego blandió su arma hacia Horus. Horus quedó tan sorprendido que ni siquiera pudo reaccionar ante el ataque. La hoja lo cortó como si fuera aire, mordiéndolo profundamente y luego inmovilizándolo contra el suelo. El emperador buscó en lo más profundo de sí mismo, quemando su alma para alimentar su ataque. Tenía que matar a Horus, necesitaba matar a Horus. Izuku nunca podría regresar a menos que destruyera a Horus en este mismo instante. Soltando su espada, el emperador colocó su mano sobre el rostro de Horus y dejó escapar la culminación de 38.000 años de dominio psíquico. No hubo una explosión. Ni siquiera hubo un gemido. Solo hubo un muro de ruido, totalmente indescriptible. Era como si la estructura misma del universo se estuviera sacudiendo, y lo hiciera violentamente. Se escuchó el ruido y Horus desapareció. Ni siquiera su alma había sobrevivido a la evisceración psíquica del emperador. Tampoco, por supuesto, el del emperador. La vela que arde el doble de brillante dura la mitad de tiempo, y el emperador había convertido su alma en un reflector. Su visión se volvió aún más borrosa, ya que la claridad que le otorgaba su ira había desaparecido hacía mucho tiempo. Colapsando en el suelo junto a lo que solía ser Horus, vio a Sanguinius con su único ojo bueno. Miró, en paz. Unas pesadas botas pisaron fuerte hacia él, y vagamente distinguió la brusca voz de barítono que era la voz de Dorn, pero las palabras no importaban. Nada lo hizo. Incluso cuando su hijo recogió su cuerpo destrozado y se lo echó al hombro, el emperador no dijo nada. Luego vino la oscuridad, su cuerpo se relajó mientras su mente se desvanecía. La luz lo golpeó con fuerza y sus pulmones volvieron a la vida en un ataque masivo. Sangre y trozos de tejidos sueltos le salpicaban el pecho con cada tos fuerte. Bastardo testarudo. Desde lo alto del trono dorado, Malcador lo regañó. Por una vez, el emperador no se sintió mal por ello. Intentó hablar pero su boca, o lo que quedaba de ella, se negaba a pronunciar palabras. Un gorgoteo fue todo lo que pudo emitir. Tu alma está seca y tu cuerpo destruido. Necesitarás ser curado, algo a largo plazo y algo que definitivamente está más allá de mis capacidades. Con la contaminación del Imaterium recorriendo tu cuerpo y tu alma demacrada, tengo un último regalo para ti. La culminación de 8.000 años de amistad. Se giró hacia donde estaba Magnus, el gigante carmesí que se alzaba sobre el trono dorado, haciendo algunos ajustes de último momento. Magno. Ven aquí. Tengo que mostrarles algo y deben mirar muy de cerca porque no podré hacerlo dos veces. Magnus se apresuró, casi corriendo hacia ellos, sacó una libreta y un bolígrafo antes de asentir, listo para tomar notas de lo que fuera que estuviera a punto de aprender. Ahora les mostraré cómo eliminar la corrupción caótica. Tendrás que hacer el resto cuando termine, y tendrás que hacerlo muy lentamente para que su cuerpo pueda sanar la herida. Lo que estoy haciendo es quemarlo, tendrás que cortarlo con cuidado, pedazo por pedazo. Tú, Gorgoteo, no puedes. El emperador salió forzado, la sangre se filtró de su boca como un pequeño río, su fuerza le abandonaba un poco más cada vez que intentaba hablar. Mi amigo. Los ojos del emperador se abrieron cuando Malcador se arrodilló a su nivel. Mi hermano. Has hecho mucho por mí y he vivido una vida larga y plena. Déjame hacerte este favor, para que el camino hacia un futuro mejor no quede plagado de tu cadáver. Malcador se subió las mangas, se puso ambas manos en el cuerpo, una en el lado carnoso de la cara y la otra cerca del hombro. Malcador cerró los ojos y cuando los volvió a abrir brillaban con un brillante color púrpura. Bandas de energía psíquica crujieron por la habitación, llenando el aire con olor a ozono. Los relámpagos crepitaron dentro de la habitación, mientras el cabello de Magnus y Dorn se erizaba. Malcador dejó escapar un grito cuando una ola de energía teñida de púrpura comenzó a desviarse de él hacia el emperador.
Los ojos del emperador se encendieron con un resplandor de oro psíquico, ahora ligeramente teñido de púrpura. El cuerpo de Malcador comenzó a envejecer, se formaron arrugas rápidamente y los órganos fallaron. Pero a pesar de todo, nunca dejó de gritar y las bandas de energía púrpura nunca se desvanecieron. El emperador no tenía idea de cuánto duró el proceso. Unos pocos segundos, una hora. El tiempo pareció ralentizarse para todos en la sala. Pero, después de un tiempo, sin importar lo que fuera, Malcador dejó de gritar. Con una caricia en la mejilla del emperador, como lo haría un padre cariñoso con un niño que se había lastimado, Malcador se desplomó. Su cuerpo se convirtió en polvo en el momento en que cayó al suelo. El emperador logró pronunciar una breve frase con el nuevo impulso. Adiós, hermano mío. Te extrañaré muchísimo. Magnus actuó rápido después de eso, ordenando a Dorn que lo ayudara a sepultar a su padre en el trono, conectando sistemas de soporte vital y desviando parte del poder del Astronomicon hacia él. Además de esto, lanzó un hechizo, uno que obligaría a su alma a quedar atrapada dentro de su cuerpo, de modo que incluso si su cuerpo muriera, podría simplemente trasplantar el alma a uno nuevo. Para su horror, vio lo poco que quedaba de su alma dentro de él. Pero luego recordó lo que había hecho con Ianius, que las almas podían transferirse entre cuerpos. Sabía que si el emperador alguna vez volviera a resurgir, tendría que absorber cantidades masivas de ellos para curarse a sí mismo. Magnus miró a su padre con profunda preocupación. Luego, después de un momento, su ojo solitario ardió de inspiración. Psíquicos. Necesitamos reunir psíquicos. Cuando Dorn se fue para coordinar las defensas de Terra y su inevitable contraataque contra los traidores, y cuando Magnus se fue para buscar establecer algún tipo de sistema para entregar de manera confiable a los psíquicos a Terra, el emperador de la humanidad se sentó en el trono dorado. El impulso de su vigor casi había disminuido y su mente se oscureció cada vez más, haciéndolo quedarse dormido lentamente en un vacío sin sueños. Lo siento Magnus, por dejarte con tal carga. Lo siento Dorn, no podré verte terminar el palacio. Lo siento Sanguinius, no pude salvarte de tu destino. Y lo siento mucho Izuku, no pude cumplir la promesa como pensabas. Tiempo infinito a solas, sin nada que lo mantenga ocupado salvo sus propios pensamientos. Incapaz de comunicarse con nadie más que con Magnus, y aún así solo telepáticamente. Atrapados dentro de una prisión hecha de su propia carne y sangre, aunque fracasaron. Magnus podría curarlo, usando su propio poder psíquico para ayudarlo, pero hacerlo sin suicidarse tomaría miles de años y la adición de miles de almas psíquicas para evitar que empeore. Atado al trono, enfermo y plenamente consciente. Él estaba en lo correcto. Esto era peor que la muerte. El cuerpo del emperador una vez más se relajó, lo que hizo que Magnus y los tecnosacerdotes se preocuparan hasta que detectaron un latido lento y constante dentro de él. Magnus lloró, tanto de alegría porque su padre todavía vivía como de desesperación por lo que sería su existencia. Dorn simplemente siguió adelante, convirtiéndose en el pilar que pensó que su padre necesitaría. Solo un mes después, los ultramarines y los ángeles oscuros llegaron a Terra. Los ángeles sangrientos lloraron por su primarca caído y llevaron su cuerpo a Baal para ser puesto en un mausoleo. Mientras tanto, los ultramarines ayudaron a los supervivientes de Terra con la reconstrucción. Robut apoyó a Dorn con la reconstrucción lo mejor que pudo. Durante la campaña de limpieza se dio cuenta de que, si las legiones permanecían como estaban, entonces esta guerra civil podría volver a ocurrir. Comenzó a crear un proyecto paralelo, poco más que un pasatiempo, sobre cómo sería el futuro de las legiones astartes. En cuanto al resto de las fuerzas traidoras, tras la muerte de Horus huyeron al ojo del terror y desaparecieron dentro de él. Sin embargo, su retirada no estuvo exenta de pérdidas. Más de la mitad de sus fuerzas iniciales se habían perdido, dejando al resto seguir luchando. Después de esto, el mensaje de la victoria del emperador y su posterior entierro se extendió por el cosmos como la pólvora. Todos los primarcas leales debían regresar a Terra para discutir cómo seguir adelante sin el emperador. En la plaza destruida fuera del puerto espacial Lionsgate, apareció una pequeña luz de color púrpura azulado. Al principio era un pequeño pinchazo, antes de crecer hasta alcanzar el tamaño de un ser humano adulto.
Bandas doradas de energía psíquica se dispersaron, rotas por el impacto. El hijo pródigo había regresado.